Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina bil qasim Muhammad wa alihi tayyibin al-ma'sumin al-muntajamin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con todos los profetas, especialmente con el profeta Muhammad y su familia purificada. Hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, la segunda lección de la temática del rol del chiismo y los shías en el desarrollo de la civilización islámica. Nosotros habíamos dicho en la primera clase que íbamos a analizar desde dos puntos de vista. Una, desde el punto de vista de la posibilidad de que este rol efectivamente haya podido tener lugar o no. Y luego, una vez demostrada la posibilidad de la existencia de este rol, pasaremos a demostrar en los hechos cómo la influencia de los chiitas, del chiismo y de los chiitas ha tenido lugar efectivamente a lo largo del desarrollo de la historia de la civilización del Islam. El primer punto que habíamos visto era en cuanto a los objetores, aquellos que sostienen que no es posible hablar de un rol del chiismo o de los shías en la civilización del Islam, porque los chiitas, los imames infalibles, el eje del chiismo está en la guía y en el gobierno de los imames inmaculados, descendientes del profeta, el primero de los cuales fue Ali, alayhi salam, la paz con él, y luego hasta el último de ellos, el 12º, el imam Mahdi, alayhi salam, que esperamos su pronta venida, fueron desplazados del eje central de la conducción de la comunidad islámica y por lo tanto no se puede hablar de un efecto del chiismo y de los shías en la civilización islámica cuando estos fueron relegados de los ámbitos de decisión. Por lo tanto, la forma que adoptó la civilización islámica a lo largo de los siglos no tiene que ver con las disposiciones proféticas que no fueron contempladas a su muerte y la disposición o la visión de los propios imames que tampoco se les permitió, salvo en el caso de Ali ibn Abi Talib alayhi salam durante 5 años, pero que también estuvo ocupado durante su gobierno en los principios del Islam después de el fallecimiento, el asesinato del califa Osman por parte de algunos que se levantaron ante la postura nepotista que le criticaban a Osman al haber atraído a su familia y haber repartido los bienes públicos de manera desigual y sobre todo privilegiando a aquellos que el profeta había prohibido que ocupen cargos públicos como Marwan y como otros parientes, Walid y otros parientes de Osman, que era Omeya. Entonces, como los imames no pudieron, como decía el imam Ali, también estuvo ocupado por guerra durante sus 5 años de califato, por lo tanto, aquellos que objetan el rol de los chiitas van a argumentar de esta manera, pero la respuesta que habíamos esbozado también en el primer encuentro, en la primera clase, es que se puede comparar la fundación de la sociedad islámica por parte del profeta como la fundación de un árbol, que si bien luego, a posteriori, se desarrolla y crece, no con todos aquellos, no con las expectativas y con las órdenes en forma completa que el profeta había establecido, de todas maneras podemos decir que, si bien tiene sus imperfecciones este árbol, también se puede decir que hay muchos de sus aspectos y formas tienen que ver con las disposiciones proféticas y, por ejemplo, podemos señalar, como habíamos dicho anteriormente, la creencia en Dios único, la aceptación de la revelación, el día del juicio, los profetas, la profecía del profeta Muhammad, sus enseñanzas, muchas de ellas, por ejemplo, todas las prácticas fundamentales como la oración que observan los musulmanes, la peregrinación, el zakat, la ayuda, la disposición de los bienes para ayudar al desarrollo del Islam y para evitar la desigualdad y la pobreza, el tema de prácticas como el ayuno, la observancia de algunas disposiciones islámicas y demás, vamos a ver que en el conjunto de creencias y de disposiciones morales
y de normas y leyes, muchas de las que se desarrollaron a lo largo de la historia tienen que ver con las órdenes proféticas. Por lo tanto, tenemos que decir que efectivamente podemos hablar de una civilización islámica en primer lugar, y podemos y vamos a hablar también del rol que tuvieron los chiitas y la shia en la formación y conformación del gobierno islámico. De la misma manera trasladan esta cuestión a los imames, es decir, los imames fueron apartados de la conducción del Islam durante los 300 años que los 12 imames tuvieron una presencia física entre los musulmanes, fueron delegados de su poder. Por lo tanto, van a trasladar este argumento, van a decir que no es posible hablar de una influencia de ellos en la conformación de la sociedad islámica o la civilización islámica que tuvo lugar históricamente, pero vamos a ver que los imames, a lo largo de su presencia física entre los musulmanes, no se opusieron a todas las formas de desarrollo del Islam, si bien ellos estaban en contra de la forma que adoptó el sistema político de gobierno de la comunidad islámica. Los imames acompañaron este proceso, criticaron y condujeron y reformaron y aconsejaron y estuvieron presentes, y vamos a ver a lo largo de estas clases la influencia que ejercieron tanto ellos como luego sus seguidores, hasta la época actual, en donde somos testigos de un resurgimiento importante, un renacimiento del Islam en el mundo islámico, un renacimiento de la civilización del Islam, y por supuesto aquí el rol del chiismo también es por demás significativo. Bueno, si bien para el chiismo, como sabemos, la continuidad de la enseñanza profética se da a través de la elección de los imames infalibles, los imames que son hombres perfectos, hombres que no poseen mancha, ni pecado, ni error, que son continuadores de la tradición profética, son los verdaderos intérpretes del Corán, los verdaderos propulsores de las ciencias islámicas, tal como ha sido desarrollado a lo largo de la historia y su presencia entre los musulmanes. Y si bien ellos fueron desplazados del poder, vamos a ver mediante la aplicación del mismo método que se utiliza en jurisprudencia para establecer las normas correctas, las normas que efectivamente están fundadas en el Corán y en la tradición profética, distinguirlas de aquellas que no tienen este aval y por lo tanto no se pueden calificar como auténticas y genuinamente islámicas. Esta metodología que se usa en la jurisprudencia, en el fiqh islámico, se denomina, tiene tres formas. La primera es cuando nosotros obtenemos de parte de uno de los infalibles o imames un dicho que se remonta a la sabiduría heredada y transmitida y heredada por el profeta, heredada por los imames del propio profeta. Cuando nosotros tenemos certeza de que un dicho es auténtico, de que un dicho es correcto, de que sus fuentes son correctas, sus transmisores son correctos, una vez estudiada la propiedad del dicho, una vez que se acepta su corrección, es fuente de jurisprudencia, es hujja, o sea, es un elemento que nos permite a nosotros tener certeza de que Dios nos aceptará, nos recompensará por la aplicación de esta norma, y además, a su vez, en el caso de que hubiera de nuestra parte un error en el carácter auténtico de este hadiz, Dios nos va a perdonar porque hemos llegado a la conclusión de que este hadiz es auténticamente correcto, tenemos certeza de ello, y aunque nos equivoquemos, Dios nos perdonará. Esto con respecto a los dichos. Luego está lo que se llama la sira, o el comportamiento y la conducta de los infalibles, que también, tanto del profeta como de los imames, que también es fuente de jurisprudencia. Es decir, cuando, por ejemplo, el profeta dijo, salli kama ra'aytumuni usalli, recen como me ven a mí que rezo. Él llevaba a cabo su oración y decía a los musulmanes, vean cómo rezo, recen como yo rezo. Aquí el profeta realiza una acción, no es que necesariamente está hablando mientras reza o está diciendo cómo rezar mientras reza. Hace una oración, hace los movimientos de la oración y nosotros repetimos, y los musulmanes repiten la forma en que el profeta
rezaba. Esta sira o conducta de los infalibles del profeta o de los imames es también una fuente de jurisprudencia, y nosotros podemos basar nuestro conocimiento del Islam y nuestro conocimiento de las normas y de las leyes islámicas en base a los testimonios de un determinado comportamiento en un momento dado de uno de ellos. El tercer aspecto es el taqrir, lo que se llama en árabe taqrir, que significa como el sello, como la firma, digamos, del imam o del inmaculado, del profeta o de los imames, cuando, por ejemplo, ellos ven una acción y ante esa acción realizada ante sus ojos por otro musulmán, ellos con su silencio, por ejemplo, firman o asienten o consienten en la corrección de ese dicho, por el supuesto el supuesto racional basado en lo que se llama la ley de la bondad de Dios, que un hombre perfecto, un masum, un infalible, un profeta o un imam, cuando ven que una acción no es realizada en forma correcta, tienen la obligación de parte de Dios, como guías que son para la humanidad y para corregir el rumbo a la humanidad, y evitarles conducirse a aquello que los perjudica en este mundo y en el otro, y enseñarles y guiarlos a realizar las cosas que Dios quiere en forma correcta. El imam, si guarda silencio ante una acción equivocada, no existiendo, no mediando ningún peligro de vida, digamos, de muerte para el imam, en una situación amenazante para él, en una situación ante un opresor por el cual el imam puede temer por su vida, y entonces por disimulo, por taqía, calla una situación. No existiendo este marco que obliga al imam a realizar una acción de disimulo y callar por miedo a perder la vida ante una situación amenazante, y que no vale la pena, digamos, en la propia alma es más importante que corregir tal o cual acción particular de algún musulmán, que no conllevará el desvío de la sociedad entera o la salvación de la sociedad entera. Entonces el imam, si vemos que no hay ninguno de estos peligros que dijimos, y el imam guarda silencio, el imam ha confirmado y ha consentido esta acción, y eso también constituye una fuente de jurisprudencia, una hujja, una certeza para nosotros, una prueba, por lo que Dios a nosotros nos compensará si llevamos adelante la acción, y nos perdonará si nosotros no acertamos en lo correcto de esa acción que vemos que el imam permitió con su silencio. Si fuera que estamos equivocados, Dios igual nos perdonaría. Por lo tanto, podemos aplicar esta metodología de jurisprudencia al desarrollo de la historia de la civilización del Islam y el rol de los chiitas y de la Shia en torno a la civilización del Islam. Y entonces aquí, mediante esta metodología, distinguir que en el desarrollo de la historia del Islam hay muchísimos aspectos que son tal cual el profeta dispuso, tal cual el Corán dispone, y por lo tanto son genuinamente islámicos, y por lo tanto a lo largo de la presencia física de los imames y después de su ocultamiento mediante los sabios islámicos seguidores de los imames, podemos decir que muchas de las acciones que ellos dijeron que eran correctas, avalaron con su palabra o con su acción, porque tomaron parte de ciertas actividades, porque estuvieron con aquellos que realizaban actividades, o bien por el taqrir, como dijimos antes, porque con su silencio, su no crítica, aceptaron que tales cuestiones fuesen de carácter genuinamente islámico. ¿Por qué? Porque vemos que los imams, los infalibles, a lo largo de su presencia física entre los musulmanes, fueron muy críticos de acciones, y en ningún momento ellos callaron cuando debieron criticar, sea los despojos de sus derechos en torno al califato, sea, digamos, las formas de gobernar, las injusticias que se cometían, los errores que se cometían, los juicios equivocados, y siempre ellos tuvieron una actitud de cumplir con una obligación que debe cumplir todo musulmán, que es al-amru bil ma'ruf wa an-nahy anil munkar, es recomendar el bien y prohibir el mal, lo que está mal. Por lo tanto, los imames no rechazaron todos los aspectos de la civilización islámica. Por lo tanto, desde este punto de vista podemos rechazar a aquellos que son detractores con respecto a la posibilidad de existencia de un rol de los chiitas y del chiismo en el desarrollo de la civilización islámica.
Como ejemplo de críticas que los imames no se callaron, de cuestiones que los imames denunciaron, podemos citar muchísimas. Entre ellas ni más ni menos que, tal como Fátima Zahra alayha salam dispuso en en los dichos que hay, tanto en fuentes de los hermanos sunitas como chiitas, donde ella se queja de la violación de los derechos de Ali alayhi salam a ejercer el califato que le legase el profeta por orden de Dios en la reunión del Ghadir oficialmente, cuando el Corán dice: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama balagta risalatah. Cuando el Corán ordena al profeta difundir en forma oficial, dice: Man kuntu maulá fahada aliun maulá. En ese momento el profeta, por orden de Dios, ante más de 100.000 musulmanes presentes volviendo a la última peregrinación, dispuso la sucesión oficial de Ali alayhi salam. Ese es un caso. Tenemos varios casos, nosotros vamos a mencionar otro más de el imam al-Qadim alayhi salam ante un hombre que alquilaba, un seguidor de él, que alquilaba los camellos a Harun al-Rashid, el califa abásida, y que en esta oportunidad el hombre alquiló los camellos a una caravana de camellos para Harun al-Rashid para que lleve a cabo la peregrinación a la Meca y retorne. El imam lo reprochó por esta acción y este hombre, este discípulo del imam, se defendió diciendo que él había alquilado los camellos para una buena acción del califa. Si bien el califa Harun al-Rashid era opresor con respecto al derecho de Ahlul Bayt y con respecto a la justicia, a la distribución equitativa de los bienes, tal como el profeta dispuso, privilegiando a algunos, viviendo palaciegamente como monarcas, reyes, etcétera, orientales muy fastuosamente, y eso necesariamente conlleva la pobreza de la mayoría o de muchos otros que se ven relegados por estas injusticias. El imam lo reprochó y le dijo: si bien tu lógica, tu argumento de que lo has dado para llevar a cabo una buena acción como es la peregrinación, de todas maneras, ¿tú acaso no te satisfacen con que él vuelva sano y salvo y te pague lo convenido de acuerdo al alquiler de tus camellos? Dijo: sí. Pues entonces este deseo tuyo de desear que el califa opresor vuelva sano y salvo con vida y de esta manera continúe ejerciendo su injusticia es un modo de asociarte a su opresión. Por lo tanto, vemos cómo en este dicho del imam Kazim alayhi salam, el séptimo imam, él rechaza lo que es el sistema, digamos, del poder político de su época. Al imam le costó esta actitud permanente, y a todos los imames le costó esta actitud de rechazo, de crítica al sistema político gobernante, la persecución, la cárcel y finalmente torturas y el martirio en el camino de Dios. Que Dios le dé a todos ellos la bendición del máximo lugar en el paraíso, inshallah, por este gran sacrificio. Otra crítica que también podemos aludir, por ejemplo, cuando Usman determinó y sentenció a Abu Dharr al-Ghafari a ser exiliado de Medina y en una oportunidad lo envió exiliado hacia Siria, que es interesante. Allí se dio la posibilidad del desarrollo del chiismo en el sur, lo que es el sur del Líbano, en toda esa zona donde estuvo Abu Dharr al-Ghafari, y luego también, digamos, fue exiliado en dos oportunidades. La segunda, que iba a ser la que condujera finalmente a su muerte, el califa dio la orden, Usman dio la orden de que nadie lo pudiera despedir, pero Ali desobedeció abiertamente esta orden y fue con Hassan al-Hussein a despedir a Abu Dharr cuando era llevado hacia los límites de la ciudad de Medina para ser expulsado de ella, solamente por haber criticado al califa por la ostentación, por el nepotismo, por la designación de gente que no correspondía en las altas esferas del gobierno y por la distribución injusta de los grandes bienes que por entonces fluían a las arcas del tesoro público de los musulmanes. Por lo que vemos, esto es una muestra de que si los imames en otras oportunidades, como vamos a ver inshallah en las clases a posteriori, guardaron silencio sobre algunos aspectos, entonces podemos decir que este silencio es prueba de que ellos consentían, debido a la ley que dijimos antes de la bondad divina y la necesidad que ellos tienen de guiar a los hombres, y porque si no lo hicieran, entonces ¿quién va a guiar a los hombres? Si no lo hacen los infalibles y los profetas y los imames. Entonces podemos deducir
que ellos consintieron, y vamos a dar ejemplo de ellos, inshallah, en la próxima clase, de que muchos de los aspectos del desarrollo de la temprana civilización del Islam, si bien no la podemos aceptar y elogiar en un todo, y no podemos decir que efectiva y genuinamente ha sido una civilización islámica al correr de los siglos, que ha llenado de frutos benditos de las enseñanzas divinas y proféticas y ha legado a la humanidad todo un hecho de rosas y de virtudes. No podemos, si bien no podemos decir eso, que ha sido toda ella virtud, también es cierto que no podemos tampoco negar todo su carácter islámico y no podemos tampoco negar que los imames infalibles han tenido un rol preponderante, un rol muy importante que inshallah en detalle vamos a ir analizando en las próximas clases con la ayuda de Dios. Entonces, finalmente, inshallah podemos decir en forma muy breve y sucinta de que efectivamente la actitud de los imames, los dichos, la sira, la conducta y los silencios y consentimientos de ellos dan cuenta de que efectivamente muchos aspectos de del genuino carácter islámico de esta civilización que tuvo lugar y que se consolidó en los primeros siglos después del fallecimiento del profeta. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين